de hoy vamos a hacer una criadora para nuestros polluelos. Después de ver el resultado de la ovoscopia de nuestros huevos abandonados, de aquella gallina que abandonó nuestros huevos, vemos que tienen vida dentro, por lo cual tenemos que avanzar al siguiente paso. ¿Cuál es? ¿Dónde metemos los pollitos? En este caso nace en la incubadora, pero tendremos que llevarlo a algún lado. En este caso vamos a hacer una criadora. ¿Y dónde la vamos a hacer? Aquí, en una nevera portátil. Os preguntaréis, ¿por qué está rota? Bueno, lo primero, hay que reciclar. En los tiempos que estamos, la economía como está, no podemos estar tirando el dinero y tenemos que utilizar los recursos que ya tenemos en casa. Aparte, YouTube todavía no me paga lo suficiente como para poder comprarme una nueva. Estoy malita de la cabeza. Bueno, os explico por qué voy a reutilizar esta nevera. En su momento, cuando... imagino que a todos habrá pasado, en el momento que empezamos con el tema de la incubación, vemos tutoriales en los que es muy fácil hacer una incubadora. Eso es lo que dicen, no es tan fácil. Por lo cual, yo decidí hacer una, como en un tutorial, con una nevera portátil. Te dicen que haga un agujero abajo, otro arriba y otro para la bombilla. Después de eso, metes tus huevos 21 días y te nacen los pollos. Mentira. Yo lo hice así, metí un ventilador, lo metí todo, la temperatura se me disparaba. Venga, abro otro agujero para que entre más aire. La temperatura se sigue disparando, hace otro agujero, otro agujero, otro agujero, hace otro agujero, otro agujero, otro agujero, hace otro agujero, otro agujero, otro agujero. Te acabas encontrando con una caja llena de agujeros que no te sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? O te sube mucho la temperatura o te baja demasiado. Por lo cual al final decidí abandonar ese proyecto y, bueno, pues como estamos en crisis y no podemos tirar dinero, decidí reutilizarla para hacerla una criadora. La dejé tal como estaba, con todo su agujero y todo. En un principio, bueno, funcionaba, hasta que un día tuve un pequeño accidente. Me escapó un pollo por uno de los agujeros y amaneció a la mañana siguiente debajo de un mueble, muerto el pobre. La verdad es que pasé un mal rato. Mentira, me hinché a llorar. Y ya fue cuando decidí modificar la caja. Cogí todos los agujeros, todos los posibles agujeros que tuviera, los corté y le puse cristalito. Así la dejé totalmente hermética. Me siguió funcionando, pero ¿cuál fue el problema? Que yo tenía que estar constantemente controlando la temperatura. ¿Por qué? Tú le metes una bombilla, más o menos de ciertos voltios, lo controlas todo con el termómetro y dices, wow, bien, está todo en su temperatura exacta. ¿Qué pasa? Metes 3 polluelos. Esos 3 polluelos están generando calor. Cuando pasan una semana son más grandes, generan más calor todavía. La bombilla genera la misma calor. Llega un punto en el que el pollo empieza a asfixiarse, tiene mucha calor. Y ya no solamente 3, imagínate que en vez de una parvada de 3 te sale una parvada de 7. Esos pollos están generando muchísima calor. Para evitar eso, decidí comprar esto. Un termostato. Y de eso va el vídeo de hoy. De ver cómo ponemos nuestro termostato para que puedan tener mejor vida nuestros polluelos dentro de la criadora. Bueno, aunque nuestra criadora está medio hecha, no voy a dejar de explicar los primeros pasos, los previos y los fundamentales. En este caso, si os fijáis, la tapa tiene un cristal. Esto se lo hice de primera hora y os recomiendo que lo vengáis haciendo. Una vez que los polluelos están dentro, tenemos la temperatura ideal, siempre nos gusta mirar cómo están. Y no vamos a estar todo el día levantando y cerrando la tapa. Pues le pones un cristalito y queda súper mono. A su vez, hay que tener en cuenta ciertos agujeros que tienen que tener nuestra nacedora. En este caso, tiene que tener uno de entrada de aire. Si os fijáis, le puse una reja para que no se me escape ninguno más, ¿vale? Y luego tiene otro aquí, que es la salida de aire, ¿vale? Para renovar. Siempre tiene que estar renovándose el aire. Y luego tiene aquí 2 agujeros más. En este caso, aquí va a ir la bombilla. Y aquí un ventilador para que genere también más entrada de aire y renovar mucho mejor el aire. Pues aquí tenemos nuestro termostato, ¿vale? Vemos que tiene 3 salidas de cable. Este, el que va enchufado para que luego vaya la luz. En este era enchufado nuestra bombilla. Y este que sobresale por aquí es el termostato. Hay que decir que nuestro termostato es de 220, ¿vale? Por lo cual con cualquier enchufe nos serviría. Aquí ya estamos viendo que funciona. Es decir, la primera conexión está bien hecha. Ya, si os fijáis, he cogido con tornillos
el termostato para que se quede fijado. Tengo que decir que para hacer los agujeros, mi truco es, cojo el mismo casquillo que voy a utilizar y hago presión. Empiezo a girar, presionando y el corcho va cediendo. Por lo cual al final te queda justo y exacto en la medida y así nunca te baila, ¿vale? Aquí tenemos el termostato, ya está enchufado. Ahora vamos a proceder al configurado del termostato. A este primer botón lo vamos a llamar el set. Lo que hay que hacer es sencillo, simplemente tenemos que pulsar, aparece P0 y volvemos a pulsar y ya cambiamos la configuración. La temperatura ideal de los pollitos cuando nacen es de 36 grados, por lo cual la mínima la voy a poner a 35,9 y luego volvemos a pulsar y ponemos el P1, por lo cual vamos a poner 36,1 para que se apagara la bombilla. Para hacer la comprobación, con mi dedo voy a subir la temperatura. Hemos visto cómo se ha apagado. Esta luz se ha apagado, eso significa que la bombilla se ha apagado. Volvemos a dejar libre para no dar calor y que vuelva a bajar la temperatura. Y vemos cómo se vuelve a encender en el momento que está a la temperatura mínima. La siguiente conexión que vamos a hacer va a ser la del ventilador. Es un ventilador de 2 pins, lo único que yo he hecho ha sido quitarle los 2 pins, que es de 12 voltios, por lo cual lo voy a tener que poner en un enchufe diferente. El ventilador está en funcionamiento, la bombilla también. Y ahora vamos a proceder al calibrado. ¿En qué consiste el calibrado? Muy sencillo. Nosotros ya tenemos ahí tenemos ya nuestro termostato, ¿vale? Para medir la temperatura interior de nuestra criadora. ¿Qué es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones? Que la temperatura que este termostato da no corresponde a la realidad, porque no están bien configurados. Por lo cual yo siempre lo que hago es pongo 5 termómetros para comprobar de que la temperatura me llegue a todas partes por igual, más o menos repartido. Puede oscilar un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, no pasaría nada, pero más o menos comprobar que la temperatura sea la correcta en todos lados. Bueno, pues ya está montada nuestra criadora, ya solo queda esperar una semana para ver ese nacimiento de nuestros polluelos abandonados. Veremos cómo nacen, cómo salen del cascarón y a su vez cómo se adaptan a su nueva vida en nuestra criadora. Si te ha gustado el vídeo, si has aprendido cositas, si quieres seguir aprendiendo cosas, si quieres seguir viendo vídeos míos, te recuerdo, suscríbete. Una vez suscrito le tienes que activar la campanita para cada vez que yo suba un vídeo te llegue una notificación. Y a su vez no se te olvide, dale un like. También te recuerdo que abajo en el cajón de descripción te voy a dejar un enlace directo a mi Instagram, por si te apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo.